Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, continuamos estudiando el libro de Mormón del manual Ven Sígueme de uso individual y familiar. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la presentación del tema para esta semana, desde el lunes 17 hasta el 23 de junio. Durante esta semana, según el manual Ven Sígueme, estudiaremos Alma del capítulo 8 hasta el 12, titulado Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Muy bien, como introducción tenemos lo siguiente. La obra de Dios no será frustrada, pero a veces parece que nuestros esfuerzos por ayudar en ella fracasaran, o al menos puede que no veamos inmediatamente los resultados que esperamos. Podemos sentirnos como Alma cuando predicó el Evangelio en Amonía. Rechazado, insultado y expulsado. No obstante, cuando un ángel le mandó que volviera y predicara de nuevo, Alma, con valentía, se volvió prestamente, y Dios preparó la vía delante de él. No solo le proveyó alimentos y un lugar donde hospedarse, sino que preparó a Mulek, quien se convirtió en su compañero en la obra, en un firme defensor del Evangelio y en un amigo fiel. Cuando afrontemos contratiempos y desilusiones en nuestro servicio en el reino del Señor, podemos recordar cómo Dios sostuvo y guió a Alma, y podemos confiar en que Dios nos sostendrá y guiará a nosotros también, aún en circunstancias difíciles. Muy bien. Vamos a ver los temas que hoy analizaremos y profundizaremos brevemente, ¿sí? Esperando que durante la semana puedan estudiar su manual Ven Sígueme, ya que es la recomendación de los profetas en la actualidad. Todos tenemos, ya sea físico o de manera virtual, nuestro manual, que es tanto para el estudio, para el hogar o de forma individual. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer tema. Mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia. Tema 2. Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. Tema 3.
El plan de Dios es un plan de redención. Y el tema 4, si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Todo ello nos lleva al mensaje principal, al título de esta semana de Ven, sígueme. Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Y para ello debemos estar preparados como santos de los últimos días, como investigadores, como cristianos que seguimos a Cristo Jesús. Muy bien, entonces vamos a estudiar entonces el tema 1. El tema 1 es: mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia. Veamos entonces. ¿Alguna vez han intentado compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien, pero tu invitación fue rechazada? A Alma le ocurrió lo mismo. ¿Qué podemos aprender de él, de Alma, en Alma capítulo 8, en los versículos del 13 al 16, sobre compartir el Evangelio pese a las dificultades y la oposición? Muy bien, vamos a aprender entonces algo, principios y doctrina en las escrituras que Alma nos dejó. Alma capítulo 8, versículo 13 al 16. Ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad, él partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Aarón. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, hacia la ciudad de Aarón, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, quizás también preocupado porque había recibido revelación por parte del Señor que vaya a ese pueblo de Amonía, y no había conseguido hasta ahí nada, solo que lo echaran. Y por ello quizás estaba triste, preocupado. Sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo. ¿Quién se le apareció en esos momentos de aflicción, tristeza, de gran tribulación? Se le apareció un ángel del Señor. Un ángel que Dios le envió para fortalecerlo. ¿Cómo se sentía Alma cuando recibió este llamamiento? Se sentía triste, atribulado, con mucha aflicción, agobiado por el peso de esta aflicción, con dolor, tristeza. Veamos lo que le dijo el ángel en el versículo 15. Y le dijo así: Bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje. He aquí yo soy quien te lo comuniqué. Unas palabras del ángel de parte de Dios, porque todo lo que habla un ángel es por el poder del Espíritu Santo. Lo que hablan los ángeles es transmitido por el poder del Espíritu Santo.
le dijo: bendito eres, que elevara su cabeza y que se regocijara, porque tenía mucho por qué alegrarse, pues había sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Quizás él sentía de repente hasta indigno, se sentía poco servible, porque el Señor le mandó a esa tierra y habían rechazado su palabra. No había habido ningún converso. Nadie aceptó su palabra. El ángel vino y le dice: has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Él había sido fiel, pero nada tiene que ver con su fidelidad, con transmitir y predicar el Evangelio y con su deseo de que sus hermanos del pueblo de Amonías sean convertidos al Señor, abrían su corazón al Señor. Nada tenía que ver con eso. A veces nosotros nos podemos sentir un poco incompetentes cuando le predicamos el Evangelio a alguien, le compartimos el Evangelio y ellos nos rechazan. Pero tenemos en alma alguien que pueda ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Y si estamos pasando por eso, hemos pasado por eso, el Señor les dice: bendito eres. Levanta la cabeza y regocíjate, porque tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Y aún le dice: desde la ocasión que recibiste de él tu primer mensaje. Él había guardado los mandamientos de Dios y había sido fiel desde el primer mensaje. Y le dice quién se lo comunicó ese mensaje, y el ángel le dice: él mismo fue. Versículo 16. He aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. El ángel le dice: y he aquí, soy enviado. No es que el ángel por sí mismo se tomó la iniciativa y de recomendarle a Alma, sino que él fue enviado por Dios el Padre o el Salvador Jesucristo. Y él solamente era un mensajero de los cielos. Alma comprendió. Él le dice: soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía, donde Alma había tenido problemas. Le habían expulsado de aquel pueblo. Era duro. Y le envié: y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Le repite. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. El Señor nos ayuda cuando somos fieles, y el Señor le ayudó a Alma. Veamos lo que dice en Manual de Institutos, sí, en las citas. Dice lo siguiente: el Señor nos ayuda cuando somos fieles. Ustedes también pueden leer esos pasajes que se encuentran en virtual, como también en el Manual de Institutos del Libro de Mormón, el color naranja, que dice a continuación: después de tener un éxito sobresaliente al predicar el Evangelio en otras ciudades, Alma lo vilipendiaron, le escupieron y lo expulsaron de Amonía.
Pero a ellos siguió el consuelo del ángel de que los esfuerzos de Alma eran aceptados por el Señor. ¿Qué fue aceptado por el Señor? Sus esfuerzos. Si nosotros estamos trabajando en la obra, el Señor acepta nuestros esfuerzos. Y de que Alma debía regresar y nuevamente predicar a esas personas. Nuevamente predicar a esas personas. Dirigiéndose a quienes a veces consideran que sus mejores esfuerzos no bastan o que han fracasado, el presidente Thomas S. Monson dijo: haz tu deber, que es lo mejor. Deja el resto para el Señor. Nuevamente esto es importante que prestemos atención. Haz tu deber, que es lo mejor. Deja el resto para el Señor. Si hay alguien que se sienta demasiado débil para cambiar los altibajos de su vida, o si hay alguien que no se decida a mejorar debido al más grande de los temores, el temor al fracaso, no existe consuelo más reconfortante que estas palabras del Señor. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. El Señor hará que las cosas débiles que no podemos hacer, que no tenemos las fuerzas para darles conclusión, sean fuertes para nosotros. Continúa el presidente Thomas S. Monson diciéndonos: cuando se magnifican los llamamientos, cuando se hace uno su mejor esfuerzo en sus llamamientos del sacerdocio, se pueden encontrar los milagros en todas partes. Cuando se magnifican los llamamientos, la responsabilidad que nos ha dado el Señor en el barrio, en la estaca, como líderes, hermanas o hermanos, cuando nos esforzamos por magnificar esos llamamientos, se pueden encontrar los milagros en todas partes. Cuando la fe reemplaza a la duda y el servicio desinteresado elimina el esfuerzo egoísta, el poder de Dios hace que sus propósitos se hagan realidad. Los planes y las metas de Dios no se frustran, se harán realidad. Muy bien. Regresamos. Versículo 17 y 18. Ahora, después de escuchar el mensaje del ángel, Alma volvió prestamente a Amonía. Veamos. Pues he aquí ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo. Pues así dice el Señor, cosa que es contrario a los estatutos y juicios y mandamientos que Él ha dado a su pueblo. ¿Quiénes estaban tratando o proyectando destruir la libertad de su pueblo? Las combinaciones secretas en aquel tiempo, los ladrones de Gadiantón. Como en nuestros tiempos hay personas que quieren destruir la libertad en nuestros países.
cosa que es contraria a los estatutos y juicios y mandamientos que Él ha dado a su pueblo. Dios ha dado mandamientos a su pueblo. Continúa diciéndole el ángel: y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Monía. ¿Cuánto tiempo tardó Alma en obedecer? Nada. Simplemente escuchó al ángel y regresó. No por el mismo camino, más adelante podemos ver que se fue por otro camino a entrar a la tierra de Monía. Se volvió prestamente, lo hizo inmediatamente. Y entró en la ciudad por otro camino. Sí, por el que daba al sur de la ciudad de Monía. Posiblemente no por el norte, sino se fue por otro camino. A cumplir con lo que el Señor le había encomendado. En el manual del instituto podemos leer también: Alma volvió prestamente, el significado de ello. Veamos. Después de escuchar el mensaje del ángel, Alma volvió prestamente a Monía. El presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia enseñó que para nuestro bienestar espiritual es necesario obedecer sin demora al Señor. Veamos lo que nos dice el presidente Eyring. No importa cuánta fe en Dios tengamos ahora, será preciso fortalecerla continuamente y mantenerla viva. Eso se hace al decidir en este momento ser más prestos para obedecer y tener mayor determinación para perseverar. Aprender a comenzar con tiempo y perseverar son las claves de la preparación espiritual. Nuevamente repito esta parte. Aprender a comenzar con tiempo y perseverar son las claves de la preparación espiritual. Nuestro amoroso Padre Celestial y su Hijo amado nos han dado toda la ayuda posible para superar la prueba de la vida. Pero es indispensable decidir obedecer y luego hacerlo. Es indispensable decidir obedecer y luego hacerlo. La decisión trae bendiciones. El hacerlo, muchas más bendiciones. Edificamos la fe para pasar las pruebas de la obediencia con el tiempo y por medio de las decisiones diarias. Podemos decidir ahora hacer sin dilación lo que Dios nos pida. Si tenemos debilidad en guardar algún mandamiento del Señor, podemos hacerlo ahora. El tiempo es obedecer y hacerlo, como lo hizo Alma. Y podemos decidir ahora, como lo hizo Alma, inmediatamente, hacer sin dilación lo que Dios nos pida. Y sé que con la ayuda del Señor podemos hacerlo todo. Muy bien. Regresamos. Principio que aprendemos hasta aquí. Si respondemos rápidamente a la palabra del Señor, Él nos ayudará a cumplir sus mandamientos.
Repito nuevamente, si respondemos rápidamente a la palabra del Señor, el Señor nos ayudará a cumplir sus mandamientos, sus mandatos, lo que nos ha encomendado. Nos vamos al tema 2. Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. Veamos. Al leer sobre la manera en que los nefitas de Amonía trataron a los siervos del Señor, es fácil olvidar que antes habían vivido el Evangelio y que habían sido un pueblo altamente favorecido del Señor. Veamos lo que dice Alma 9:20. Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, hablando del pueblo de Amonía, donde habían expulsado a Alma. Sí, después de haber sido favorecido más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo, después de habérseles manifestado de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir. ¿Qué viene a sus mentes? ¿Esto tiene alguna relación también con nosotros o con los miembros de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros ha sido favorecido por el Señor altamente? ¿A cuántos de nosotros se nos han manifestado los milagros de acuerdo con nuestros deseos, nuestra fe y oraciones? Muchos. Para el cual tenemos dos cosas, dos caminos. El camino que siguió Amonía, el pueblo de Amonía, o el camino que siguió Alma, y obediencia, lealtad, por las tantas bendiciones. Dios concedió al pueblo de Nefi grandes bendiciones. Y lo vamos a ver en Alma capítulo 9, versículo 14 al 23. Mientras leemos, medita en las grandes bendiciones que Él te ha dado. Que podamos relacionar quizás esas bendiciones que recibe el pueblo de Alma con nuestras bendiciones que hemos recibido. Y hagámonos la siguiente pregunta también. ¿Qué responsabilidades conlleva esas bendiciones? ¿Hemos prometido algo al recibir esas bendiciones? ¿Nos hemos comprometido en algo por recibir esas bendiciones? ¿Qué estás haciendo para mantenerte fiel a esas responsabilidades que sabemos que debemos cumplir? Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad, que es el título de este tema. Alma 9, versículo 14 al 23. Dice así: ahora quisiera que recordaseis que los lamanitas, por cuanto no han guardado los mandamientos de Dios, han sido separados de la presencia del Señor. ¿Qué pasó con los lamanitas por no haber guardado los mandamientos del Señor? Fueron separados de la presencia del Señor. Vemos pues que la palabra del Señor se ha cumplido en esto. Y los lamanitas han quedado separados de su presencia desde el principio de sus transgresiones en esta tierra. ¿Desde el principio de qué? De sus transgresiones, de sus pecados, de sus iniquidades. Han sido separados. ¿Tiene algo que ver con nosotros también? Versículo 15. Os digo, sin embargo,
que será más tolerable para ellos en el día del juicio, o sea, para los lamanitas, que para vosotros si permanecéis en vuestros pecados. Sí, aún más tolerable para ellos en esta vida que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Hay una salida del arrepentimiento. Pero dice que el Señor será más tolerable con aquellos que no conocen el Evangelio restaurado de Jesucristo. O no conocen a Jesucristo en el día del juicio. Será más tolerable con ellos que con nosotros. Si permanecemos en nuestros pecados. Si permanecemos transgrediendo ley por ley, mandamiento por mandamiento. Si dices, será más tolerable con ellos que con nosotros. A menos que nos arrepintamos. Versículo 16. Porque son muchas las promesas que se extienden a los lamanitas. Los lamanitas eran un pueblo duro de cerviz, de corazón de piedra. Pero el Señor le tiene muchas bendiciones en el futuro. Porque son muchas las promesas que se extienden a los lamanitas, pues es por causa de las tradiciones de sus padres que han permanecido en su estado de ignorancia. Por tanto, el Señor les será misericordioso y prolongará su existencia en la tierra. Y lo que el Señor ha dicho, lo ha prometido y lo ha cumplido. Todo casi el continente americano somos descendientes de los lamanitas. Lo ha cumplido el Señor. Un remanente de la casa de Israel, de la tribu de José en especial. Versículo 17. Y un día se les persuadirá a creer en su palabra y a saber de la incorrección de las tradiciones de sus padres. Y muchos de ellos se salvarán porque el Señor será misericordioso con todos los que invocaren su nombre. Ese acontecimiento pasó con los lamanitas también, antes de la venida de Jesucristo. Muchos lamanitas se convirtieron al Señor. Y fue un pueblo muy bendecido. Por luego también transgredieron al final del año 400 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor será misericordioso con todos los que invocaren su nombre. Mas he aquí os digo que si persistid en vuestra iniquidad, vuestros días no serán prolongados sobre la tierra, porque los lamanitas serán enviados contra vosotros, contra el pueblo de Nefi, quienes conocían los mandamientos de Dios, quienes se habían rebelado contra Dios. Y si no os arrepentís, vendrán en un día que no sabéis, y seréis visitados con una destrucción completa, y será según la furiosa ira del Señor. Eso les predicó ese alma a ese pueblo. Pero estaba llamando al arrepentimiento. El Señor nos advierte por muchos medios. Él no quiere que seamos destruidos. Somos nosotros los ciegos, los que no queremos oír o ver. Versículo 19. Porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no, más bien permitirá que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi. Aquí Alma estaba profetizando por el poder del Espíritu Santo, porque el Señor le mandó que profetizara. Y así sucedió. Más bien permitiría que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi. Sí, ¿acaso llegar a caer en pecados y transgresiones después de haber tenido
tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Hermanos y hermanas, regresando a nuestros tiempos, debemos tener la responsabilidad de no caer en pecados y transgresiones. Después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dado por el Señor su Dios, nuestro Dios. Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad, hermanos y hermanas. Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, sí, después de haber sido favorecido más que cualquier otra nación, tribu, lengua, pueblo, después de habérseles manifestado, de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir. Después de haberlos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles y habiéndoles hablado la voz del Señor, y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación y también muchos dones, el don de hablar en lenguas y el don de predicar y el don del Espíritu Santo y el don de traducir. Si después que Dios los rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre y de la enfermedad y de todo género de dolencias de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra para que no fuesen destruidos, después de haber sido librados del cautiverio, una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. He aquí, os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, os digo que mi hijo, parafraseando para nosotros, que ha recibido tantas bendiciones de mi mano, de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, conocimiento y luz que tenemos todos los santos de los últimos días. Os digo que si tal fuera el caso, que si cayere en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. El Señor será más tolerable para los del mundo que para nosotros. Será más tolerable para aquellos cristianos de tantas iglesias que creen en Jesús, en Jesucristo. Será más tolerable con ellos que con nosotros si transgredimos la luz y el conocimiento que hemos recibido de parte de Dios, de la mano del Señor. Y en una cita, en el manual de institutos, las grandes bendiciones traen grandes responsabilidades. Veamos. Las grandes bendiciones traen grandes responsabilidades. Alma advirtió que aunque en ese momento los lamanitas eran un pueblo inicuo, en el día del Señor, en el día del juicio, el Señor los vería con más agrado que al pueblo de Amonía. Los lamanitas seguían tradiciones incorrectas que les habían sido legadas, pero los nefitas en general y el pueblo de Amonía, en particular, habían sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo. Las grandes bendiciones conllevan grandes responsabilidades. La hermana Sherry L.D.U., en ese entonces consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, enseñó: de aquel a quien mucho se da,
mucho se requiere. Escrito en Doctrina y Convenios 82.3, una revelación del Señor dada al profeta José Smith. Y a veces son pesadas las demandas del discipulado. Pero ¿no es de esperar que la jornada hacia la gloria eterna nos haga crecer? A veces justificamos nuestro interés en este mundo y nuestra actitud ligera hacia el crecimiento espiritual al tratar de consolarnos mutuamente con la idea de que vivir el Evangelio no debería requerir tanto de nosotros. Pero la norma de conducta del Señor siempre será más elevada y exigente que la del mundo, porque sus recompensas son infinitamente más gloriosas, incluyendo el verdadero gozo, la paz y la salvación. Regresamos al tema. Verdades que hemos aprendido correlacionados con Doctrina y Convenios 82.3 y otra escritura que tiene que ver con las bendiciones de Dios que conllevan una gran responsabilidad de parte de nosotros. Esta verdad, una revelación dada por el Señor Jesucristo para nosotros, nos dijo: porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Al que peque contra mayor conocimiento de parte de Dios, mayor luz, mayor condenación recibirá. Y en Doctrina y Convenios 50.24 dice: lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Tema 3. El plan de Dios es un plan de redención. En Alma 11, en los capítulos 11 y 12, que hoy no vamos a leer, es una invitación que ustedes pueden hacerlo. Alma y Amulek se refirieron al plan de Dios como el plan de redención. Al leer estos capítulos, usaron la palabra redención para describir dicho plan. Alma y Amulek enseñaron acerca de los siguientes aspectos del plan. Veamos. Les enseñaron acerca de la caída, acerca del Redentor, la necesidad de ser rescatados por el Dios mismo. Luego les enseñó acerca del arrepentimiento. Les enseñaron acerca de la muerte, la resurrección y el juicio final. Todos estos conocimientos nosotros como santos de los últimos días los hemos aprendido. Observe el efecto que las palabras de Amulek tuvieron en las personas. En Alma 11:46. Y la pregunta dice: ¿qué impacto tiene en ti el saber en cuanto al plan de Dios?
Veamos. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez. Les habían hablado a Alma y Amulek acerca del plan de redención, el plan de salvación. Y Sherón, un juez que se había burlado de ellos, empezó también a temblar. Y así terminan las palabras de Amulek, o sea, esto es lo que he escrito, nos dice Alma. Veamos lo que sucedió y qué es lo que asombró al pueblo. ¿Qué impacto tiene en ti el saber en cuanto al plan de Dios? Veamos entonces en video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. ¡No! ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡Pueblo de Amonía! Soy Amulek, descendiente de Nefi, hijo de Lei. Soy hombre de reputación entre todos los que me conocen. Fui llamado muchas veces por el Señor y no quise oír. Seguí rebelándome contra él. Mientras me dirigía a ver a un pariente cercano, apareció un ángel del Señor y me dijo: Amulek, vuelve a tu casa. Obedecí la voz del ángel y encontré al hombre del cual me dijo el ángel que lo recibiera en mi casa. Era el mismo hombre que os ha estado hablando sobre las cosas de Dios. ¿Dices que un ángel te hizo saber estas cosas? Ah, generación malvada y perversa, abogados e hipócritas, ¿por qué armáis trampas para enredar a los santos de Dios? Tramáis planes para pervertir las sendas de los justos hasta destruir este pueblo. Si no fuera por las oraciones de los justos, seríais visitados con la destrucción completa. Si desecháis a los justos, el Señor no detendrá su mano. Y el tiempo pronto viene a menos que os arrepentáis. Este hombre vilipendia las leyes que son justas y a los sabios abogados que hemos elegido. ¿Por qué habrá sido Satanás tanto vuestros corazones? ¿He testificado contra vuestra ley? No es así. He hablado a favor de ella para vuestra condenación. La iniquidad de vuestros abogados y jueces está estableciendo el fundamento de la destrucción de este pueblo. Ahora sabemos que este hombre es hijo del diablo porque nos ha mentido. Ha vituperado la ley. Ahora dice que no ha hablado contra ella. ¿Me responderás a algunas preguntas? Sí, si va de acuerdo con el espíritu del Señor que hay en mí. Porque nada diré que sea contrario al espíritu. He aquí 6 sontíes de plata. Te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. Hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras que los justos no ceden a tales tentaciones? ¿Crees que no hay Dios? Te digo, no, sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a Él. Me has mentido ante Dios. Me dijiste, te daré estos 6 sontíes, cuando en tu corazón tenías la intención de retenerlos. Solo era tu deseo que yo negara al Dios verdadero y viviente, y así tuvieras motivo para destruirme. ¿Dices que hay un Dios verdadero y viviente? Sí, hay un Dios verdadero y viviente. ¿Hay más de un Dios? No, ¿Cómo sabes estas cosas? un ángel me las ha manifestado. ¿Quién vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Sí, ¿Salvará a su pueblo en sus pecados? no, porque le es imposible negar su palabra. Recordad estas cosas. Ha dicho que no hay sin un Dios. No obstante, dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo como si tuviese autoridad para mandar a Dios.
Has mentido. No puedes salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra. Él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que lo heredéis? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. El Hijo de Dios vendrá para redimir a su pueblo y tomará las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Los malvados permanecen como si no hubiese redención a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte. Pues todos se levantarán de los muertos y comparecerán ante Dios y serán juzgados según sus obras. La muerte de Cristo desatará las ligaduras de la muerte y todos se levantarán de la muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos en su perfecta forma. Los miembros y las coyunturas serán restaurados a su propia forma, como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios conociendo como ahora. Y recordaremos toda nuestra culpa. Esta restauración vendrá sobre todos. Viejos y jóvenes, esclavos y libres, varones y mujeres, malvados y justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza. Todo será restablecido a su perfecta forma. Y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. El cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal de la primera muerte a vida, así que ya no puede morir. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no separarse más. Y esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción. Principio que aprendemos. La verdadera fe en Jesucristo constituye el comienzo del proceso de redención de nuestros pecados. Dios tiene un plan para nosotros y para toda la humanidad, que es el plan de redención, el plan de salvación. Para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, guarden los mandamientos de Dios y tengan fe en Jesucristo. Así es que la verdadera fe en Jesucristo constituye el comienzo del proceso de redención de nuestros pecados. Tema 4. Si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Veamos. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué el Padre Celestial no nos da a conocer todas las cosas? En Alma 12, los versículos 9 al 14, Alma explicó una posible razón por cual no nos da a conocer el Padre Celestial todas las cosas. Veamos. Y Alma empezó a explicarle estas cosas diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. ¿Qué son los misterios de Dios? Vayamos al manual.
Aquí está. ¿Qué son los misterios de Dios? El presidente Joseph Fielding Smith explicó que los misterios de Dios son sencillamente los principios divinos del Evangelio, necesarios para salvarnos, pero que el mundo no entiende. El Señor ha prometido revelar sus misterios a quienes le sirvan con fidelidad. El Evangelio es muy sencillo, de modo que hasta los niños en la edad de responsabilidad pueden entenderlo. No cabe duda de que hay principios que en esta vida no podemos comprender, pero cuando llegue la plenitud veremos que todo es sencillo. Tiene sentido y está al alcance de nuestro entendimiento. Estos principios sencillos del Evangelio, como el bautismo y la expiación, son misterios para quienes no cuentan con la guía del Espíritu del Señor. No se deben confundir los misterios de Dios con la búsqueda indigna de misterios o cosas que Dios no ha revelado. Hablando sobre este último uso de la palabra misterios, el elder Bruce R. McConkie, del Coro de los 12 Apóstoles, explicó: hay también un uso restringido y limitado del término misterios. Se trata más de un uso coloquial que uno de las Escrituras, y hace referencia a ese conjunto de enseñanzas del campo especulativo, a esas cosas que el Señor no ha revelado en sencillez en este día. Es a estas cosas que se hace referencia cuando a los élderes se les aconseja dejar de lado los misterios. Versículo 10. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y es algo muy personal. A quienes se les da a aquellos que no endurecen su corazón, les da la mayor parte de la palabra. Y a los que endurecen sus corazones, les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Hay millones y millones, miles de millones de habitantes en la tierra que no conocen acerca del misterio de la gracia, de la expiación, del Espíritu Santo o del bautismo. Porque no conocen, porque han endurecido sus corazones. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Ser encadenados por el diablo hasta su destrucción. Ser llevados con cadenas al infierno. ¿Con quiénes pasa con aquellos que endurecen sus corazones?
Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Todos resucitaremos. Niños, hombres, mujeres, de todas razas, todo hombre que haya existido o mujer que haya existido sobre la tierra. Malvados y justos, todos resucitarán. ¿Para qué? Para ser llevados ante el tribunal del Dios, para ser juzgados según nuestras obras, para ser juzgados. Todos irán. Ahí será para los que no quisieron servir al Señor y seguir y guardar sus mandamientos. Será un ay. Pero todos resucitarán. Hasta el más malvado de los malvados resucitará para ser llevado ante el tribunal de Dios y ser juzgado allí. Ante nuestro juez supremo. Ante nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo. Veamos en la cita del manual de institutos: cuando endurecemos nuestro corazón, recibimos la menor porción de la palabra. Veamos entonces. Cuando endurecemos nuestro corazón, recibimos la menor porción de la palabra. El elder Dali H. Ox explicó que si rechazamos las revelaciones que llegan por el Espíritu Santo, le ponemos límite a qué tanto podemos aprender. Enseñamos y aprendemos los misterios de Dios mediante la revelación de su Santo Espíritu. Si endurecemos nuestro corazón ante la revelación y reducimos nuestro entendimiento a lo que podemos obtener por el estudio y la razón, estamos limitados a lo que Alma llamó la menor porción de la palabra. Pueden saber muchas cosas del mundo, pero nada de los cielos, nada del reino de Dios. Así que si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible porque seremos condenados. Por eso, la importancia de obedecer al profeta viviente de este tiempo, de leer las Escrituras, y no endurecer nuestros corazones contra la palabra. Muchos santos de los últimos días no leen las Escrituras. Estamos endureciendo nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla ya la palabra en nosotros, y dice que nuestra condición será terrible, porque seremos condenados por haber endurecido nuestros corazones contra la palabra del Señor. Porque nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición, no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras
y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia, de la presencia de Dios. Veamos la cita del manual Institutos. Juzgados según nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos. Juzgados según nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos. El Elder Dallin H. Oaks enseñó que el juicio no es un mero repaso de las acciones llevadas a cabo en la vida terrenal, sino una evaluación de qué y quienes hemos llegado a ser como resultado de nuestras acciones. El profeta Nefi describe el juicio final en términos de lo que hemos llegado a ser. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos, y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. Moroni declara, el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. Lo mismo ocurriría con el egoísta o desobediente, o cualquier atributo personal contrario a los requisitos de Dios. Debemos aprender a ser obedientes, ser humildes, sencillos y no egoístas. Refiriéndose al estado de los malvados en el juicio final, Alma explica que si somos condenados debido a nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos, no nos hallaremos sin mancha. Y en esta terrible condición, no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios. No nos atreveremos a mirar a nuestro Dios si nos hallamos manchados, culpables de pecado. De tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Porque nuestras palabras nos condenarán. Si todas nuestras obras nos condenarán, no nos hallaremos sin mancha. Y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia, de la presencia de Dios. Que podamos ser fieles a Dios, guardar sus mandamientos, como hijos de luz. Principio que hemos aprendido. Si no endurecemos el corazón y prestamos atención diligentemente a la palabra de Dios,
podremos llegar a conocer los misterios de Dios. Ahora, si endurecemos el corazón, recibiremos menos de la palabra de Dios, hasta que no sepamos nada acerca de los misterios de Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido algunas verdades y principios. Tres verdades y tres principios. Primera verdad. Mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia, tal como lo tuvo Alma. El plan de Dios es un plan de redención. Y la tercera verdad. Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. A mayor luz, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Principio. Si respondemos rápidamente a la palabra del Señor, Él nos ayudará a cumplir sus mandamientos. Segundo principio que hemos aprendido en este día. La verdadera fe en Jesucristo constituye el comienzo del proceso de redención de nuestros pecados. Tercer principio. Si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios, de los misterios de Dios. Jesucristo vendrá para venir a su pueblo. Y debemos estar preparados. Sé que nuestro Padre Celestial vive. Sé que Jesucristo vive. Es el Dios de toda la tierra, es el Dios de Israel. El Padre Celestial y Jesucristo nos aman. Somos sus hijos, sé que somos sus hijos. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en esta última dispensación, en preparación para su segunda venida. Sé que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia restaurada por Dios. Sé que en la actualidad hay un profeta del Señor. Es el presidente Russell M. Nelson. Hay profetas videntes y reveladores en este tiempo y en esta última dispensación. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Jesucristo dirige la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que contiene la plenitud de la palabra de Dios. Sé que si guardo los mandamientos, todos los mandamientos con exactitud y me esfuerzo por cumplirlos, cada uno de ellos, cumplir con mis convenios que he hecho con el Señor y Salvador Jesucristo, con mi Padre Celestial, y soy fiel y leal hasta el final de mis días aquí en la tierra de probación, heredaré la vida eterna.
sé que el Señor vino. Y sé que viene pronto. Y sé que debemos estar preparados y que debo estar preparado para recibirlo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos y amados hermanos y hermanas. Shalom. Que la paz reine en sus hogares. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haberme acompañado por más de 1 hora y 16 minutos. Gracias. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.